Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Hablemos con Sergio León. Iniciamos con Hablemos. Muy buenos días, amigos televidentes. Damos inicio a un nuevo programa de Hablemos. En esta ocasión tenemos con nosotros de invitada especial a la licenciada Dolin Miller. Ella es líder afrodescendiente en la región autónoma de la costa caribe nicaragüense. Buenos días, Dolin. Con ella estaremos abordando el tema cómo desarrollar la costa caribe. Buenos días, Dolin. Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy halagada por estar en esta oportunidad, en este programa muy importante y con un tema muy necesario. ¿Cómo desarrollar la costa caribe? Pareciera ser bastante fácil, pero creo que es bastante difícil. ¿Cómo, Dolin? Bueno, yo creo que ni fácil ni difícil, pero sí complejo, ¿verdad? Porque realmente hay que identificar cuáles son aquellas cosas que más necesitamos. Y por eso es necesario, por ejemplo, hacer una evaluación de cómo estamos. Porque para uno poder pensar en desarrollo, uno tiene que necesitar entender cuáles son nuestras necesidades. Y al hacer una valoración de la costa caribe, encontramos que tenemos un alto índice de desempleo, hay un alto índice de pobreza, hay una alta explotación de nuestros recursos naturales, nada queda en la costa. Hay una alta migración, nuestra población se nos está yendo, por ejemplo, buscando fuentes laborales, ¿verdad? Porque nuestra población sabe que tiene que trabajar para comer, nadie nos regala nada. También, ¿verdad? Hay un alto costo de la vida. Creíamos que la carretera, por ejemplo, a Bluefield podía mejorar la condición de vida de las personas, pero eso no ha sucedido en estos últimos años. O posiblemente no teníamos que esperar un impacto inmediato. Pero como estamos las cosas, pues vemos de que no se van a mejorar. Y también tenemos que valorar que hay otras áreas, por ejemplo, que han sido beneficiadas con proyectos de infraestructura vial, como ejemplo la UNEPER, la Cucragil, y si uno valora el costo de la vida, pues también está igual de alto. También vemos la parte norte, que hay condiciones muy infrahumanas de esas carreteras que prácticamente, ¿verdad?, atenta contra la vida de las personas. Hay otra cosa que tenemos que valorar, es la alta inseguridad, ¿verdad? Producto ciudadana, pero en el campo y en la ciudad. Hace poco se perdió una niña con un bebé. Y también el año pasado otro bebé se había perdido y hay demasiadas cosas que antes no sucedían que ahora pues realmente pone en riesgo la vida de las personas. Entonces esa alta inseguridad debemos de buscar cómo minimizarla. Por otra parte, teniendo ese panorama, un diagnóstico así muy rápido, porque realmente hay que profundizar un poco las cosas, pero estoy tomando de cifras, por ejemplo, de estudios del PNUD, de estudios que ha hecho otras instituciones para tener valoraciones de incursión, ¿verdad? De poder identificar algunas áreas de mejorar las condiciones económicas del país. Por ejemplo, si nosotros podemos valorar, tenemos una economía informal. No sé cuántas personas están cotizando al INSS y estoy viendo que hay muchas personas que llegan a la tercera edad y no tienen un seguro social, no tienen una pensión, por ejemplo, y hay muchas veces los hijos se van y dejan a estas personas, ¿verdad?, en condiciones muy lamentables. Entonces, necesitamos valorar realmente qué es lo que está pasando en la costa, ver esta cantidad de jóvenes que han sido graduados, por ejemplo, de nuestras universidades Huracán y Bicu, y no saber qué están haciendo. Por ejemplo, están aportando al desarrollo de la costa caribe. Los gobiernos regionales están valorando ese potencial que tenemos de técnicos capacitados para el desarrollo de la costa. No lo estamos viendo ni en el gobierno regional ni en las alcaldías, y en los gobiernos comunales todavía no se ha hecho esa relación, ¿verdad?, de utilizar estos material humano técnico capacitado para la transformación social. Entonces, en estas condiciones tenemos que valorar. Tenemos recursos naturales, tenemos recursos
técnicos capacitados, nos hace falta el recurso económico. Y si nosotros tenemos algunas ideas de cómo ha venido comportándose los presupuestos regionales y los presupuestos municipales, vemos de que muchos de ellos no están siendo ejecutados, hay una subejecución de recursos, de proyectos, y lo más elemental es de que la ley de demarcación territorial establece que el 25% de los recursos explotados en las comunidades le quedan a la comunidad, al municipio, a la región. ¿Qué pasa con esos recursos? ¿Quién está monitoreando ese recurso que está siendo explotado y dónde está siendo invertido? Por lo tanto, ¿verdad? Es necesario, como para mí, identificar como 4 áreas grandes de inversión. Primero es en la parte política, Sergio, porque realmente vemos de que han habido muy buenas intenciones, han habido muy buenos planes, pero la parte política viene y destruye todo. Entonces, el Estado Nacional... Cuando dice la parte política, ¿a qué se refiere, Dulín? Por ejemplo, nosotros elegimos cada 4 años, cada 5 años consejos regionales, pero esas elecciones, esos procesos electorales no obedecen a la voluntad del pueblo. ¿A qué responde? Obedece a las intenciones políticas partidarias. Entonces vemos... Pero al final los miembros de los consejos regionales son políticos partidarios. Son políticos partidarios que no obedecen al interés del desarrollo de la costa Caribe, obedecen al interés del desarrollo político de su partido. Mas, sin embargo, nosotros vemos cómo las decisiones que ha tomado los consejos regionales no han sido en pro del desarrollo de la costa Caribe, sino para mantener un poder político en esos consejos regionales, y eso de alguna manera afecta nuestras decisiones. ¿Quién controla los consejos regionales? Controla el secretario político, ¿verdad? Que les mandata, que les dice cuándo tomar decisiones. ¿El secretario político del Consejo Regional? En este caso, de la región, no estoy hablando del Consejo. Johnny Hodgson, por ejemplo, él obedece al mandato político partidario, obedece al mandato de la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe y asume el rol de representación del presidente en la Costa Caribe, que irrumpe lo que establece la ley de autonomía, donde dice que el coordinador es el que... ¿Hablaste de 4 ejes o 4 qué cosas? 4 ejes de desarrollo económico para la costa. ¿Cuáles son? Político, Ajá. Económico, lo social, cultural y la parte moral, ¿verdad? La parte moral que tiene que ver con el desarrollo humano. Yo no puedo concebir, por ejemplo, Sergio, que haya tanta, por ejemplo, violación a estas niñas. No puedo concebir de que hay un maltrato en nuestros hogares. No puedo concebir, por ejemplo, de que las personas cuando te timan sienten que son más vivos que vos, ¿verdad? Esas partes es lo que también hay que cultivar. Brevemente, ¿qué incluye la parte política? La parte política incluye la toma de decisiones, por ejemplo, en los procesos de la autonomía, en los procesos electorales, en la formación de partidos políticos, de movimientos en la costa Caribe que puede dinamizar, ¿verdad?, el contexto dentro del proceso de la autonomía. Es decir, tenemos que fundamentar que la autonomía es para nuestro desarrollo y todos los que participan ahí deben de pertenecer a una identidad costeña. Brevemente, ¿qué incluye la parte económica? La parte económica incluye en el ordenamiento de la tierra, por ejemplo, en la inyección de recursos, en infraestructura, en desarrollar una economía más formal y no informal, y identificar, bueno, para qué somos buenos los costeños. Es decir, si por ejemplo somos multiétnicos, ¿cuál es la producción que puede aportar la población indígena al desarrollo de la economía? Si es la conservación del bosque, si es la formación natural de explotar sus recursos, ¿en qué puede aportar la población afrodescendiente? Puede ser de que su aporte conlleve a dinamizar, por ejemplo, aspectos muy importantes de la gastronomía, aspectos muy importantes de la conservación de las diferentes formas de articular gobiernos o estructuras comunitarias que puede aportar la población mestiza en este caso, porque
¿Y en la parte social, cultural? Yo solo quiero mencionar una cosa en la parte de la población mestiza. Sabemos de que ha habido una migración alta, ¿verdad? La colonización y todo lo demás. Yo considero de que esta población puede potenciar y dinamizar una economía siempre y cuando entiendan el proceso autonómico. Si no lo entienden, entonces vamos a tener un conflicto grave. Por lo tanto, ¿verdad? Si nosotros podemos buscar un desarrollo en donde cada quien aporta y puede contribuir al proceso del desarrollo económico, entonces vamos a tener un desarrollo de la costa Caribe con una alta posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida, evitar la migración o la inmigración, la migración de nuestra población que busca trabajo fuera de Bluefield o de la costa Caribe y fundamentalmente, ¿verdad?, mejorar nuestras condiciones de vida. La parte social. La parte social, cultural, mira, Sergio, yo siento de que cada vez de que tiene que emigrar un padre de familia, una madre, para dejar los hijos con su mamá o con la tía, con la abuela, con la vecina, estamos fracturando el tejido social. Y por lo tanto, la economía y la parte social van de la mano, porque yo no puedo demandar a una madre que se quede en casa para ayudar a que sus hijos se desarrollen cuando no hay comida en su mesa. Y por lo tanto, ¿quién está velando por esa parte? ¿Quién vela de que las familias pueden volverse más uniformes, por ejemplo? Y cuando digo uniforme, de que existe o ya sea una madre soltera, una familia de varón y mujer, luchando juntos para que esa familia pueda tener lo mejor para sus hijos. Una educación de calidad, que es la parte social. Aquí el CEAR prometió muchas cosas, el programa bilingüe bicultural prometió muchas cosas. Es una responsabilidad del proceso de autonomía tener que mejorar las condiciones y la calidad de la educación, no lo tenemos. Y yo creo que todo el mundo sabe cómo están nuestros hospitales. ¿Cómo es posible que solo hay un hospital regional para toda la costa Caribe Sur? En Puerto Cabeza, el proyecto que iba a financiar un hospital regional se acabó por las malas decisiones que ha tomado el gobierno, que ha corrido mucha de la cooperación. Entonces, en la parte social, ¿verdad? La educación, la salud, los programas para las familias, por ejemplo, en este caso, que también se liga con la parte de la moralidad, ¿verdad? Porque siento que tenemos que tener también una revolución de principios y de morales en nuestro país. No es posible que cometemos un delito y vemos como la policía, por ejemplo, lo que hace es encubrir al asesino, encubrir al violador, encubrir al narcotraficante. No podemos de ninguna manera crear sociedades fuertes y robustas en estas condiciones. Para poder echar a andar esos 4 ejes, ¿a qué te referís? El eje político, el eje económico, el eje social y cultural y el eje moral. ¿Con qué contamos? Hablemos. Bueno, ¿con qué contamos? En primer lugar, hablemos de nuestras capacidades. Yo creo que hay una reserva en el pueblo de la costa Caribe que tenemos que utilizar. En este caso, hay que salir nuevamente a organizar. Hay que golpearle la mesa al Consejo Regional. Hay que emplazarlo, decirle, bueno, ¿con quién están? ¿Están con la costa o están con el gobierno nacional? Que si bien es cierto, van a decir, es que el gobierno nos da dinero, precisamente ahí está el desarrollo económico de la costa. Tenemos que buscar la autonomía económica, que lo dice muy bien la reglamentación de la ley de autonomía. Es que muchas veces creemos de que el papá del Estado es el que nos va a resolver el problema, cuando nosotros estamos alimentando al papá del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? No es posible que nosotros dejemos que toda la captura de pesca sea procesada en Managua o en Chinandega. Aquí no hay fuente de empleo. Comencemos con crear esa fuente de empleo. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con nuestros propios recursos. ¿De dónde se saca la madera? No es de la costa Caribe. ¿De dónde se sacan las minas? ¿Dónde se sale la pesca? ¿Qué tierras existen para el desarrollo? Somos aquí en la costa. Entonces, si nosotros no utilizamos los recursos que tenemos, entonces otros los van a venir a utilizar. Y no podemos hablar de desarrollo si no tenemos esa conciencia, en primer lugar, para mejorar nuestras condiciones. Aquí tenemos que ayudarnos primero antes de poder ayudar a otras personas. ¿Estamos listos para aportar primero al desarrollo local
para después al desarrollo nacional? Yo creo que sí, Sergio. Acuérdese de que las remesas familiares que entran en la costa Caribe son muy grandes. Y esas remesas han estado orientadas más que todo al consumo. ¿Solamente las remesas familiares? No, es una de las partes, ¿verdad? Porque además de eso, los impuestos que la alcaldía cobra, por ejemplo, casi todo va para Managua. Entonces, ¿solamente la remesa y los impuestos? No solamente los remesas. Por ejemplo, los recursos naturales que se explotan. Tenemos la madera. Si la costa Caribe, si los políticos que están en las regiones autónomas tuvieron mayor conciencia para el desarrollo de la costa, estarían evitando que la madera se explote de la forma indiscriminada que lo están haciendo. Pero se vuelven cómplices del saqueo, del robo y la explotación. Ahí es donde voy, de que hay que hacer una revolución de la reserva moral que tenemos. No es posible, Sergio, que tú estés quitando de la boca de tus hijos la comida para dárselo al vecino. No es posible que en tu casa haya necesidades y cuando estás dando todo al vecino. ¿A qué te referís? Me estoy refiriendo a la misma recursos naturales que tenemos. La madera, la pesca, las minas se van a Managua. ¿Y qué es lo que regresamos aquí? Ni siquiera el 5% somos en el presupuesto nacional de la República, cuando 56% del territorio es de la costa, cuando el 12% de la población está en la costa, donde esa misma población, el 80% son gente del Pacífico Centro y Norte. Entonces algo está mal en la ecuación. Dirían los gobernantes, es que la costa Caribe aporta muy poco a la economía nacional y por eso reciben menos del 5% del presupuesto general de la República. Pero te puede decir cualquier cosa el gobierno nacional. O sea, ¿te has sentado alguna vez para contabilizar con ellos cuánto es lo que nosotros producimos? En los años 80 o antes del triunfo de la revolución, la costa Caribe aportaba más del 60% del Producto Interno Bruto. Del presupuesto general de la más del 60% antes de los 80. ¿Qué pasó? En el tiempo de Somoza. Exactamente. ¿Qué ha pasado? Y no había tanta población. En cada hogar había una persona por lo menos trabajando, Sergio. Prácticamente todas las personas tenían oportunidades de emplearse. La parte de la educación estaba por los suelos. ¿Y qué pasó entonces? Los 40 años de la revolución, de allá, del 79 para acá, se ha tenido que identificar, han habido guerras, han habido explotación de los recursos, han habido mala administración y por lo tanto ahora estamos viendo esa repercusión, ¿verdad? De esos 40 años que ahora estamos cayendo nuevamente, ¿verdad? En una cúpula familiar que se enriquece a costillas del pueblo. Entonces, no podemos pasar nuevamente en esas condiciones y la costa Caribe tiene muchos elementos para su propio desarrollo. Solo hace falta que, en primer lugar, que las elecciones regionales puedan ser respetadas tal como es, que las alcaldías municipales hagan su rol y no sean agentes políticos de partidos nacionales, sino también de desarrollar en su municipio las actividades económicas que pueda conllevar a mejorar las condiciones de vida. ¿Cómo se pudiera lograr todo lo que estás diciendo para transformar económica, cultural y socialmente la costa Caribe? Yo siento de que en primer lugar la iniciativa de la ciudadanía, o sea, yo tendría como que retomar el artículo 2 de la Constitución Política donde establece que el poder reside en el pueblo, es decir, nosotros como ciudadanos podemos identificar, iniciar acciones en la cual levantar propuestas para presentarlo al gobierno, independientemente que les caiga bien o les caiga mal. Estos momentos críticos. Usted dice el poder recae en el pueblo, el pueblo tiene el poder. Pero eso solamente es en el papel. Bueno, porque, por ejemplo, ahorita el pueblo no quiere al presidente Daniel Ortega. Sin embargo, el presidente Ortega se sostiene con el poder de las armas. Bueno, entonces, ¿cómo el pueblo puede lograr eso? Bueno, las transformaciones que quiere. Transformaciones, yo creo que abril 2018 nos dio una pauta de lo que se puede hacer. Muchas personas quieren de alguna manera como que crear un antagonismo de lo que pasó el 18 de abril porque dicen que se estaba rompiendo la estructura constitucional. Ortega rompió la estructura constitucional desde hace mucho tiempo, mas sin embargo la población no quiere una guerra, sino que quiere un cambio en la cual la población pueda ir mejorando y evitar. ¿Y cómo lograr ese cambio? La conciencia social
y además de eso ocupar los espacios que existen en estos momentos para tomar esa decisión. ¿Usted cree que unos nuevos gobernantes van a ceder ante las propuestas caribeñas? No, no van a ceder, ni nadie. Yo creo que Managua no nos entiende, ni nos va a entender, ni nos quiere entender. ¿Y entonces? Entonces somos nosotros, Sergio. O sea, yo, por ejemplo, asumo mi responsabilidad de hablar con cada sector, con cada poblador, para que hacer esa conciencia social. Tenemos que iniciar desde cero, aun cuando a nivel nacional puede haber un cambio en estos días, en este año. No va a cambiar la costa Caribe porque Managua no tiene la intención de hacerlo. Yo estoy más que convencida, son 160 años de anexión y estoy convencida que Managua jamás va a querer que la costa se desarrolle igual o mejor que ella. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy interesante para mí y lo siento que está en que todavía el Estado Nacional no tiene un control total de la costa Caribe. Entonces, como no te puedo controlar, entonces te voy a hacer la vida imposible. Dolin, ¿cuáles son las esperanzas? La esperanza es de que nosotros tenemos un nuevo marco institucional. Tenemos, por ejemplo, la constitución política que bien que mal es un paraguas que nos cobija y que nos da derecho. Pero también tenemos dos leyes que son fundamentales. La ley de autonomía, la ley de demarcación territorial. Y además de eso tenemos instituciones que pueden ayudarnos a llevar ese cambio. Tenemos las universidades que tenemos que exigirle que asuman su rol y su responsabilidad en la educación de nuestra población para tener esa conciencia cívica. Tenemos también, ¿verdad?, gobiernos comunales que han hecho un cambio muy fundamental, especialmente en la población indígena y afrodescendiente. Tenemos recursos naturales. Cuando lleguemos a entender eso, Sergio, vamos a hacer ese cambio, pero es un proceso también como la educación. Necesita tiempo para poder hacer estas reflexiones y los cambios. La esperanza está de que hoy tenemos más personas que saben lo que ha pasado y lo que queremos para futuro. Muchas gracias, Dolin. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Hablemos. Los esperamos, amigos televidentes, amigos de la Costeñísima, en otro programa más. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de la Costeñísima. Los invitamos para que sintonice el próximo programa. Hablemos, porque hablando la gente se entiende mejor.